Cada día encendemos una luz, cargamos el teléfono, movemos una ciudad. Detrás aún laten los combustibles fósiles, energía abundante pero costosa para el clima y el aire. Y la demanda no se detiene. El reto es doble, mantener e incluso incrementar la producción, mientras hacemos más eficiente cada fuente disponible. No existe una única solución, hay un mosaico de respuestas. Hoy miramos una pieza silenciosa, casi invisible, los materiales termoeléctricos. Sólidos capaces de convertir pequeñas diferencias de temperatura en electricidad y enfriar al paso de una corriente, sin flamas, sin turbinas, sin partes móviles. ¿Qué pasaría si recuperamos el calor que hoy se desperdicia en fábricas, vehículos, servidores y lo transformamos en energía útil? Esa es la promesa. Este documental explora cómo, desde la ciencia de los materiales, podemos acercar esa promesa a la realidad. Del laboratorio a las películas delgadas, del calor perdido a la corriente aprovechable. Porque cada watt recuperado cuenta. Y en tiempos de urgencia energética, ninguna chispa está de más. Aquí, en la Facultad de Química de la Universidad Autónoma de Querétaro, en el posgrado en Ciencias de la Energía, volvemos práctica la transición energética. Celdas solares se convierten fotones en corriente, fotocatalizadores usan luz para producir combustibles verdes, materiales termoeléctricos recuperan calor desperdiciado, y la eficientación e integración energética conectan tecnologías para reducir pérdidas. Trabajamos en equipo, estudiantes, profesorado y personal técnico. Sintetizamos materiales, los caracterizamos, modelamos, prototipamos y validamos. Desde Querétaro diseñamos soluciones que escalan. Cada punto de eficiencia, cada watt recuperado y cada molécula de combustible limpio nos acercan a un sistema energético más limpio, seguro y accesible. En este tenor, la Facultad de Química no busca solamente realizar investigación, sino también divulgarla y compartirla con el resto de la comunidad. Una misión de la facultad es formar profesionistas con alta calidad. Además de la sostenibilidad, aquí en la Facultad de Química siempre tenemos que ver por la sostenibilidad. Tenemos áreas específicas desde licenciatura hasta posgrado. El doctorado parte de lo que se desarrolla de la investigación que se desarrolla en el doctorado es investigación sobre la energía renovable y también en la eficiencia energética, es decir, hacer más eficientes los sistemas energéticos actuales y a su vez proponer y generar dispositivos de energía renovable sustentables que nos ayuden a la transición energética, ¿no? Okay. El doctorado es un programa multidisciplinario y recibe estudiantes de diferentes áreas y también tiene investigadores de diferentes áreas, ¿no? Con esto se busca hacer, digamos, proyectos integrados, porque, digamos, la solución de la energía no está solamente en un punto, ¿no? Hay que buscar todo el panorama energético y de esta manera, pues, tratar de hacer investigadores multidisciplinarios, ¿no? Bueno, para la región siempre el hablar de energía que sea de una manera limpia, que sea sostenible, pues es algo necesario para México y también para el Estado. Siempre la energía ahorita se obtiene de maneras todavía principalmente de combustibles fósiles y el estar nosotros buscando una alternativa muy viable, en este caso en los materiales termoeléctricos, que aprovechan el calor residual y lo convierten en energía eléctrica, es algo bastante importante. ¿Cómo es la vinculación? Tenemos, por ejemplo, un departamento, una coordinación de vinculación, en donde se generan proyectos, se generan convenios y se da a conocer hacia la sociedad todos los proyectos con los cuales cuenta la facultad. Okay. El objetivo de este documental es registrar el proceso experimental y difundir conceptos claves sobre materiales termoeléctricos para fomentar la formación de nuevos talentos en el área. Sigan. Parte de la metodología del proyecto, se puede comentar en los siguientes pasos. Primeramente, con la mecanosíntesis, es como pasamos de estos materiales, por los polvos elementales que forman mi aleación, en directamente esto, que es la misma aleación que yo vengo manejando en polvo, e incluso podemos pasar de estos polvos, a esta pastilla prensada a distinta presión. ¿Okay? Bueno, para empezar hablemos de cómo pasamos de mis compuestos elementales a mi compuesto, a mi blanco que estoy utilizando para mis depósitos. Bueno, primeramente
tomamos estos compuestos en forma elemental. Aquí tengo bismuto en polvo, bismuto puro en polvo, antimonio puro en perlas y telurio puro en escamas. ¿Okay? Estos, bueno, los pesamos y los separamos en cantidades estequiométricas para añadirlos al molino de bolas. ¿Qué es eso de cantidades estequiométricas? Bueno, cuando hablamos de estequiometría, recordamos un poco las clases de prepa. Cuando hablamos de la estequiometría, hablamos de las proporciones que hay entre los elementos que conforman un compuesto. ¿Okay? En este caso, pues tengo mis 3 elementos por separado y yo los busco que estén unidos de manera compacta, de manera unida, formando un solo compuesto llamado telururo de antimonio y bismuto. Y bueno, justamente para poder lograr este contacto íntimo, esta unión de los elementos, pues tienen que darse ciertas condiciones que se traducen en añadir o retirar energía, dependiendo del compuesto que queramos formar. En este caso, hablamos de añadir energía al sistema. ¿Okay? Y bueno, cuando hablamos de mecanosíntesis es justamente lo que se escucha. Síntesis del compuesto a través de fuerzas mecánicas. En particular, bueno, entonces, ¿qué hacemos con esto? Simplemente añadimos los polvos de los elementos a un molino de bolas, el cual lo vamos a activar durante 80 horas. Durante este tiempo, las bolas del molino van a estar golpeando los materiales de manera fuerte y continua, y durante todo este tiempo va a ser tanta la energía que los polvos cada vez más pequeños van a ser capaces de chocar unos con otros y eso es a su vez formar nuestro compuesto que estamos buscando, nuestro telururo de antimonio y bismuto. Ya que obtuvimos nuestro polvo, podemos hacerle varias cosas. Podremos, por ejemplo, darle tratamientos térmicos para favorecer el crecimiento de ciertos compuestos y esos polvos sintetizados con tratamientos térmicos o no, los podemos prensar para formar estas pastillas. ¿Okay? Ahora, en este caso yo hablo mucho de mi compuesto como aleaciones de bismuto, antimonio y telurio. Formalmente lo que yo buscaría es obtener el compuesto puro de telururo de antimonio y bismuto. Sin embargo, bueno, dado la naturaleza exploratoria de este proyecto, pues si bien buscaríamos obtener eso, también podremos obtener otros compuestos, es decir, telururos de bismuto, telururos de antimonio o aleaciones de bismuto y antimonio, y tener una mezcla de estos compuestos. Cada uno de estos compuestos, que son el telururo de antimonio y bismuto, el telururo de antimonio o el telururo de bismuto, al ser distintos los unos de los otros, tienen distintas propiedades y eso es lo que llamamos una fase. ¿Okay? Y una vez que obtuvimos los polvos o las pastillas, no importa cuál de los dos querramos utilizar, podemos utilizar ambos, lo que sigue es formar nuestras películas delgadas. ¿Okay? Aquí las estamos observando. Bueno, estas películas delgadas las obtenemos a través de una técnica llamada depósito físico de vapor, o PVD, por sus siglas en inglés. En esta cámara de vacío, a nuestro polvo, nuestro trozo de pastilla, lo vamos a llamar blanco de aquí en adelante, a nuestro blanco le damos la energía suficiente para que el material se funda. Antes de que se funda, en nuestra cámara de vacío, logramos justamente esto, un vacío relativamente alto, en el que, bueno, al generar todo este vacío, logramos que el material fundido pues, puede evaporarse más fácilmente. Recordamos que, bueno, lo que hace la presión del aire es justamente comprimir las moléculas de todo lo que conforma todo. Y si reducimos esta fuerza que oprime, pues a lo que tenemos en los líquidos les es mucho más sencillo evaporarse, salir de la fase líquida y pasar a una fase vapor. Esta fase vapor va a tocar un sustrato colocado en la parte superior de esto. ¿Okay? Bueno, este sustrato, veámoslo de este modo. Imaginemos una vela. Esta fase vapor, si colocamos una mano, un papel, un vidrio sobre esta vela, vamos a ver un residuo negro. Pues estamos haciendo prácticamente lo mismo con el PVD. En el caso del residuo negro, pues son parte de las partículas que se están evaporando, que se están quemando, que se están generando durante la combustión. En este caso, lo que se forma sobre el vidrio es directamente nuestro material, el material que evaporamos. ¿Okay? Y bueno, una vez que se evapora, una vez que se deposita, se deja enfriar durante cierto tiempo y se puede retirar del PVD. ¿Okay? Una vez que se retira del PVD, pues pueden hacerle muchas cosas a la muestra, puede analizarse o pueden darse tratamientos térmicos que, al igual que con los polvos que obtuvimos,
Estos tratamientos térmicos nos sirven para afianzar ciertas fases, para que ciertas cosas que se lograron se puedan formar mejor, o incluso cambiar algunas cuestiones estructurales, lograr vacancias, lograr algunos defectos en específico que pueden ayudar a mejorar el efecto termoeléctrico de nuestros materiales. ¿Okay? Y bueno, una vez que se evapora, una vez que se deposita, se deja enfriar durante cierto tiempo y se puede retirar del PVD. Dentro de lo que se busca en este doctorado es formar investigadores que propongan soluciones sustentables en el área de energía, que puedan realizar actividades de docencia y actividades de difusión. La técnica de espectroscopía Raman podemos pensarla como una técnica científica que nos ayuda a identificar compuestos y asociarlos con una estructura cristalina. Es como si funcionaran como una huella digital. Cada compuesto tiene un espectro, una forma que los diferencia. Incluso en el mismo compuesto puede cristalizar en diferentes formas. Con esta técnica, de forma muy rápida, podemos conocer de qué compuesto se trata. Se basa en un fenómeno que se conoce como dispersión inelástica. Vamos a imaginarnos a un compuesto que se le está irradiando luz. Esta luz generalmente es de un solo color, a lo cual la llamamos monocromática, de un solo color, y está asociada únicamente con una energía. Habitualmente en la interacción luz-materia, con los materiales sólidos, por ejemplo, el material puede reflejarla o puede dispersarla, ¿no? Pero seguiría siendo la misma radiación, una reflexión, una dispersión, refracción, transmisión y demás. Seguiría siendo la misma radiación, tendría el mismo color, la misma longitud de onda. Pero en una cuanta parte muy pequeña de estos fotones, de esta luz que incide en un material, a veces llega a tener colores diferentes a los que habían incidido. Generalmente estos colores son de menor energía. La luz, que la concebimos como partículas, como fotones, estos fotones pueden llegar a ser absorbidos por un compuesto, y la interacción que se da es una interacción vibracional. Entonces el compuesto puede absorber un fotón, puede absorber la luz para vibrar, y esta vibración es característica de una frecuencia, que es lo que medimos en la espectroscopía Raman. Por eso funciona como una huella digital, dado que cada compuesto tiene una estructura, tiene una energía de vibración única e irrepetible de otros materiales. El fenómeno Raman es un fenómeno que bajo probabilidad tiene menor incidencia que lo puede ser una transmisión, una reflexión o una absorción. Para eso necesitamos fuentes de luz que tengan una alta potencia, como lo son las fuentes de láser, ¿sale? Entonces un láser, y aprovechamos que es una luz monocromática, tiene una alta potencia, y nosotros nos aseguramos de tener pues más resultados y más datos. Para nosotros evaluar el espectro, lo que se hace es, antes de que la luz llegue a un detector, colocar un filtro, y ese filtro nos va a eliminar la original, la que no se dispersó, y únicamente dejará pasar aquella dispersada, a la cual llamamos dispersión Raman-Stokes, y es la que medimos en el espectro. Cuando utilizamos ya un espectro Raman como el que tenemos aquí, este es un equipo que se le llama micro Raman, porque utiliza un sistema de microscopio para alinear y utilizar las ventajas de los dispositivos ópticos sobre nuestra técnica. Hay muchos elementos desde la parte espectroscópica, de la parte óptica y de la parte del láser que nosotros podemos modificar para adquirir un espectro. Dentro de lo más importante generalmente es el tipo de láser que utilices. Es decir, yo utilicé un láser que es de un color rojo, de un color azul, de un color verde, y está asociado con la longitud de onda. Es decir, tenemos que utilizar una luz monocromática, y bueno, ese es el primer parámetro más importante en la espectroscopía, la energía fotónica, el color que tenga el láser, ¿no? Lo segundo es, ya son parámetros un poco menos influyentes, pero que en efecto tienen alguna calidad sobre nuestro espectro, como lo pueden ser parámetros ópticos. Entonces, lo que podemos hacer es enfocar la muestra con el microscopio y utilizar una lente objetiva de diferente aumento lateral, que habitualmente le llamamos magnificación.
y nosotros podemos incidir el haz sobre una pequeña región de la muestra, una región más grande, y eso habla mucho sobre la calidad que tengamos del espectro. Si nosotros colocamos el haz de luz sobre una región muy grande, el espectro que tengamos va a ser de toda esa región y será una muestra representativa, ¿no? Una señal representativa de toda nuestra muestra. Pero si nosotros lo enfocamos con una lente objetiva de mayor magnificación, que va a ser muy puntual en la muestra, pues tendremos un espectro Raman muy, muy puntual. Entonces, si nosotros tenemos estructuras que no son homogéneas, que tengamos mezclas de fases, diferentes compuestos, que mi superficie esté más rugosa en un punto, que tengamos una imperfección en otro lado, esto se va a ver reflejado en estos espectros que son más puntuales, ¿no? Por decirlo así. Entonces, jugar con la parte del microscopio, con los parámetros ópticos, como son las lentes, las aperturas, ¿sí? Habla mucho sobre la calidad que tengamos del espectro. Y finalmente, en la parte del espectrómetro, ahí los parámetros más importantes son los tiempos. El tiempo de adquisición de una imagen. Entonces, cuando está interaccionando la luz con la muestra y está mandando una señal, esta señal pasa a través de detectores. La calidad que nosotros tengamos del espectro depende de qué tanto tiempo le permitamos a estos fotones llegar al detector, cuánto tiempo, cuántas veces, ¿sale? Y esto se va a ver también influenciado, ¿no? Entonces, todos estos parámetros en combinación, que son bastantes, se tiene que buscar ahí de forma empírica la mejor combinación para que tengas la mejor resolución de tu espectro y lo puedas identificar de forma más precisa. En términos sencillos, la difracción de rayos X nos confirma el tipo de estructura cristalina que tienen las muestras. Esto relacionado a la ley de Bragg. Es una relación matemática que nos expresa cómo está la distancia interplanetaria, es decir, entre capas de átomos, y una longitud de onda que se le irradia. En este caso es una radiación de electrodo de cobre, o es lo más usual. Uno lo que hace es comparar en la medición si tiene condiciones constructivas o destructivas. Entiéndase esto: constructivas cuando se tiene, por ejemplo, una cuerda, una onda, que cuando se intersectan dos ondas, estas suman, es decir, su intensidad crece. Cuando es destructiva, las ondas se cancelan. Entonces, en un difractograma de rayos X veríamos señales constructivas como deltas y como señales destructivas, ruido. Para este caso depende mucho de los materiales, así como cada sistema tiene su propia patrón de difracción. En este caso, lo que se recomienda hacer es primero identificar tu material, ya lo conoces, entonces de ahí nos vamos a una base de datos. Existen varios centros que se dedican a recopilar patrones de difracción. En estos uno mete los elementos que está tratando de caracterizar y por medio de comparación ve cuál empata con el patrón que tenemos experimental y cuál ya tienen ellos en su base de datos. Posteriormente se realizan otro tipo de tratamientos para hacer identificaciones posteriores. Uno parte de lo conocido, que es, bueno, ¿qué metí yo a trabajar y cómo es que está resultando? Yo ya conozco los elementos con los que estoy trabajando y de respuesta tengo un patrón que me va a decir en cómo se están configurando, cómo es su estructura cristalina. Bueno, es importante las direcciones preferenciales, dado de que más o menos nos dice, son preferenciales, es decir, tienen una ventaja ya sea en energía o en morfología. Hablándose de películas, el sustrato nos obliga a crecer en una dirección. Digamos, tiene un sustrato de esta forma y la película va a crecer de manera normal a esta. Si fuera en un polvo no tendríamos esa restricción y podría crecer en 3 dimensiones del espacio. Entonces, en un difractograma típico veremos un pico de mayor intensidad. Nos correspondería a la dirección preferencial, hacia dónde es energéticamente más viable extender ese cristal. Bueno, lo primero que debemos recordar es que en la teoría deberían ser deltas. Una delta, digamos, es una línea perfectamente perpendicular a la línea base, a nuestro eje X.
Pero ya en la práctica no tenemos ese tipo de perfección. Entonces, lo que primero que notamos es que las señales, las difracciones de rayos X se van ensanchando, van viendo bandas cada vez más amplias. Entonces, cuando vemos que en una película empieza a haber una cierta, por decirlo, joroba, estamos teniendo interferencia de nuestro propio sustrato. Ahora, respecto a tratamientos térmicos, es lo mismo. Si estamos dándole un tratamiento muy agresivo y de repente lo enfriamos, un choque, tal vez lo obliguemos a configurarse de manera amorfa, lo que veríamos en nuestro difractograma como un ensanchamiento de los picos. Si lo dejamos que se enfríe lentamente o bien no le damos un tratamiento tan agresivo, veremos tal vez unos picos más agudos, que le llaman en la literatura, más definidos. Primero es una buena calibración del equipo. Para comenzar la calibración, lo que se hace es encontrar el punto donde se va a realizar la medición. Tenemos un láser, pero aunque sea un láser, tiene, digamos, un área de contacto. Entonces, lo que debe hacer la persona responsable o el encargado del equipo es ajustar ambos, tanto el láser como el detector, la altura del sustrato, digamos, la inclinación en algunos casos. Cuando se trata de películas, esto es un poquito más sencillo porque ya está sobre un plano. En el caso de polvos, hay que hacer un pequeño barrido para aplanar o homogenizar la superficie, dado que este tipo de rugosidades nos van a dar una variación al medir. Y ahora, hablando también de rugosidades, algo que impacta es la polarización del haz. Esto no suele ser un problema, dado que muchos equipos, fabricantes ya ofrecen un filtro, pero a veces este filtro nos roba información. Entonces va a depender también qué tan especializados somos en la medición, en la técnica, para identificar qué tanta información podemos obtener o bien nos está estorbando. El doctorado tiene como anteriormente se le llamaba línea de generación y aplicación del conocimiento, hoy en día la CECITE le llama línea de investigación, lo que es la transformación de fuentes a partir de energías renovables, ¿no? Parte de lo que se busca en esta línea de transformación de energía o en esta línea de investigación es ocupar las fuentes renovables para producir energía, ¿no? No solamente se trata de tener fuentes renovables, ¿no? Sino también hay que saber cómo ocuparlas, debido a que la mayoría de estas fuentes renovables son intermitentes. Entonces ese es un problema que presentan las energías renovables. Por ejemplo, la energía del sol solamente está disponible en el día, ¿no? La energía eólica, no siempre hay viento, ¿no? Y además depende mucho de la posición y de la distribución geográfica. En este sentido es importante integrar todos estos sistemas para tratar de dar una solución energética, ¿no? Es decir, sistemas que incluyan energía solar, energía eólica, energía, por ejemplo, lo que es de biocombustibles, energía hidráulica, y también estos sistemas de integración pues pueden hacerse más eficientes, ¿no? Mediante modelos teóricos y modelos experimentales. Entonces pues es de vital, yo creo que desde este punto de vista es estratégico, porque no solamente es contar con estos fuentes renovables, sino realmente hay que saber cómo aprovecharlas. Los invitamos a que conozcan la Facultad de Química, los trabajos que se realizan en los diferentes programas, tanto de licenciatura como de posgrado. Y bueno, si tienen cualquier inquietud sobre el equipo, con toda confianza pueden contactarme. Actualmente estoy aquí apoyando en la parte de coordinación del área de Ingeniería Química en Materiales en la Facultad de Química de la UAC, en Centro Universitario.